Perspectiva Global, con el analista político internacional Yatsel Román. 8:48. Tenemos a Yatsel Román con nosotros para tratar hoy el acuerdo de gobernabilidad que llegaron en Alemania y las elecciones de Italia. Buenos días, Yatsel. Guten Morgen. Específicamente vamos a estar hablando de lo que aparentemente será el cuarto gobierno consecutivo de la reconocida Mutti Merkel. Mutti en alemán quiere decir mami, y así es que la reconocen como la madre de la política en los últimos años. Así le dicen a Xi Jinping en China. Bueno, ya eso es otra. Le dicen a Papadoc en Haití. Y le dicen a papá aquí, pero ya eso es otra cosa. Pero efectivamente, la doctora Merkel, que desde el año 2001 es la presidenta de la Unión Demócrata Cristiana y que desde el año 2006 ha sido la canciller federal alemana en distintas coaliciones. Originalmente en esas elecciones del 2006, que recordaremos, dieron un empate técnico entre la Unión Demócrata Cristiana y el Partido Socialdemócrata. Fue una diferencia mínima, los llevó a tener que formar un acuerdo de coalición en ese momento llamado Gran Coalición. Y para explicar un poco a nuestra audiencia a lo que se refiere a eso, sabemos que Alemania, como la mayor parte de Europa, tiene un sistema de gobierno parlamentario. Entonces, en los gobiernos parlamentarios gobierna quien logra comandar la mayoría en el Congreso, en la legislatura. Eso es un tanto similar a, por ejemplo, Estados Unidos, que vemos que tiene el colegio electoral y que no es necesariamente quien logra más votos, sino quien logra, por ejemplo, la mayor parte de los votos electorales, formar gobierno. Entonces, en Alemania, en todas estas últimas elecciones, ha ganado la Unión Demócrata Cristiana, pero se ha visto obligada a tener que formar lo que se llama Gran Coalición. Gran Coalición quiere decir que es un acuerdo de gobierno entre los dos principales partidos, porque generalmente lo que pasa es que el principal partido invita al gobierno que queda tercero o cuarto lugar, o a veces pasa que el segundo invita al tercero y cuarto, o pasa como en Bélgica que el cuarto invita al quinto, al sexto, al séptimo y al octavo y terminan formando gobierno. Igualito que aquí, ¿no? ¿Verdad? Es un tanto distinto, pero entonces el partido, la coalición de tu el Partido Socialdemócrata, que ha gobernado durante 8 de los últimos 12 años con la doctora Merkel, no quería seguir en el gobierno, porque así como la llaman Mami Merkel, también la llaman la viuda negra de la política. Señor, el machismo en la política. Oye, Claro. Mami Merkel. No, pero no Mami Merkel en ese sentido, la llaman No, por ser la no, líder. por del ser la país. líder, igual como Ajá, pero papá, mami, papá. No. Pero aquí dicen no. papá y papá. Como Pero- más. Dicen papá es papá, machista. pero no dicen papi. Exacto. Pero ¿y qué señor? Gracias. Hay otra que dicen papi. Es otro tema. Exacto. Pero ¿qué pasa? Ella también la reconocen como la viuda negra de la política. Feminazis. Oye, eso. Feminazis. Pero Sí, viuda Tranquilo, negra de la Ernesto. política porque ha pasado que todos los partidos que se han aliado a ella y formado gobierno después salen Pero mira, con su peor crisis, que fue lo que pasó con, por ejemplo, el Partido Liberal, que entre el año 2009 y 2013 gobernó junto a Merkel, pero cuando salió tenía entonces solamente un 3%, habiendo entrado con un 15% el gobierno, y es lo que ha pasado con el Partido Socialdemócrata, que entró con un 28% y ahora tiene un 20%. Y- Entonces ningún partido quería gobernar. ¿Y el PRD cómo saldrá de esto? Ya ese es otro tema. Entonces, Julio, te llaman. entonces ningún partido quería formar gobierno con Angela Merkel, pero Alemania, que es el país que siempre ha dado cátedra de la estabilidad en Europa, no podía darse el lujo de repetir elecciones, como pasó, por ejemplo, en España, que vimos que tuvieron que devolverle a los ciudadanos la elección y darle entonces un resultado idéntico al anterior para poder terminar formando gobierno. Y luego de 4 meses de discusiones en los cuales la doctora Merkel primero habló con los liberales y los verdes, y los liberales, teniendo bien presente la crisis del 2009-2013, cuando ellos salieron muy golpeados, ahora que se han recuperado y lograron un 10%, en las últimas elecciones dijeron, no, nosotros preferimos seguir en la oposición. Y aunque el Partido Socialdemócrata inicialmente había dicho, nosotros nos vamos a renovar en la oposición, obligados por las circunstancias, luego de 4 meses de negociaciones, este miércoles acordaron ir a un nuevo gobierno junto a la doctora Angela Merkel, en el cual ellos lograron que se le entreguen una cantidad de carteras importantes en el gobierno. Entre ellos van a mantener el Ministerio de Relaciones Exteriores y se les entrega por primera vez el Ministerio de Hacienda, que ustedes saben. Fíjense cómo las coaliciones se reparten los ministerios. Eso es muy común en Europa. Anteriores. Y óyeme, Eso le dieron 5 no, pero lo que fíjense le dieron cómo se 5 dan ministerios esos, a los socialdemócratas. cómo se dan esos acuerdos. Eso Y es aquí bueno. dicen en América Latina que cuando se da un pacto entre partidos, una alianza, Ajá. se da un acuerdo, como se venden igual los huevos en el mercado de Yatsel, pero Villavicencio. la diferencia una es pregunta, que- ¿cuáles pero- fueron las condiciones previas Sí.
al acuerdo en donde A eso voy. se repartieron cargos, pero a nivel ideológico que se comprometió. A eso voy. A nivel ideológico, que no, eso no le voy. den los cargos después Eso- esa- Para que No. tuve ideología ahí. A eso voy, porque específicamente ha habido una crítica muy fuerte en estos países que tienen una gran coalición, porque dicen que entonces los partidos terminan pareciéndose al SPD, que es el Partido Socialdemócrata, se le acusa de estar en la derecha, y a Merkel la acusan muchos de sus compañeros de partido de ser una zurda, así la llaman constantemente. Y, hemos Y visto- ya los jóvenes de los socialdemócratas a eso empezaron voy. a protestar. A eso voy. ¿Y qué ha causado eso, por ejemplo, en la democracia cristiana? Que vemos como ya una gran cantidad de líderes en la facción más derechista del partido están hablando de sustituir a Angela Merkel pronto. Ese es el caso de Jens Spahn, que es homosexual y conservador y que quiere ser el líder de los demócratas cristianos, diciendo que él va a llevar el partido hacia el verdadero conservadurismo. Entonces, en los socialdemócratas hay una crisis, porque, por ejemplo, los miembros de la juventud socialdemócrata, llamada Jusos, se han negado a seguir en gobierno con Angela Merkel, y entonces, como el acuerdo fue que aunque lo firmen los partidos, eso tiene que ser refrendado por la militancia, entonces ellos van a pedir el voto. Me suena como parecido, un acuerdo que firman las cúpulas Sí. y que tiene que ser pero- refrendado por la Pero militancia. ¿qué pasa? Ya para concluir, y aquí es que está la crisis, el tema es que se había acordado que Martin Schulz, líder del Partido Socialdemócrata, iba a asumir como ministro de Relaciones Exteriores y iba a declinar el liderato del partido para dejárselo a Andrea Nahles, lo cual causaría que por primera vez en la historia de Alemania las cúpulas de los dos partidos principales serán encabezados por mujeres. Yatzel. Pero ya para concluir, y aquí está la crisis enorme, porque Alemania se está cayendo ahora, entonces hubo una crisis tan fuerte porque Martin Schulz asumiera el Ministerio de Relaciones Exteriores, que entonces lo obligaron a 2 días después de él acordar eso, de tener que decir que ya no va a ser el Ministro de Relaciones Exteriores. Yatzel, en 10 segundos, Sí. ¿cómo queda la República Dominicana luego de este fracaso del diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela, que no lograron llegar a... Fracaso no, posposición indefinida. O bueno, Un receso posposición indefinido. indefinida, pero... Oye, porque no pero me ahora daban como que Eso da como el receso como que le dieron a los marchitar empleados del la- Power. la- Compártenos tu esperanza. impresión sobre el tema del fracaso del diálogo de Venezuela. Golpeado ¿Y completamente. cómo queda frente a la comunidad La internacional? República Dominicana queda igual que estaba anteriormente, un país que ha participado en varios diálogos. Recordamos el caso de Honduras, que también fue un fracaso porque no fue que se logró el retorno de Manuel Zelaya hacia ese país, sino hasta que intervino Colombia, pero es un país que queda como siempre dispuesto a mediar. Zelaya lo cogimos estos aquí. casos. Sí, pero Como a Carlos Andrés Lo Pérez sacan en también. pijama como a Perón, lo sacan en pijama. Sí, del pero Palacio. recuérdate que en ese acuerdo de enero del año 2009, del año 2010, no se logró que verdaderamente volviera Manuel Zelaya, no fue sino hasta la intervención de Colombia, Claro, que él fue retornó. Porfirio Eso Lobo. fue un fracaso en ese momento. Bueno, señores, ahí está la perspectiva global de Yacel Román. Gracias por estar con nosotros, Yacel. Nos encontraremos entonces contigo el próximo sábado. No, bueno, estaré con Merkel el próximo sábado. bueno. Oye, mándale saludos de allá. Dile que lo mande una vaina. Trae algo de allá. Para que uno- La mami Merkel. Que- Otro- El Sol de los Sábados presentó.